Buenos días, buenas tardes a quienes nos escuchen desde España, desde otros lugares del mundo, de América. Estamos con José Poventuz, con Carlos García, para hacer una entrevista a don José, residente en Puerto Rico, y que nos va a hablar en una serie de vídeos que estamos preparando acerca de cómo es la vida en Puerto Rico, cómo es la vida en España, con el interés puesto en el reunificacionismo. Cedo la palabra a Carlos. Adelante, Carlos García. Buenas noches, ¿qué tal, Luis? Pues aquí tenemos hoy a José Poventuz, que es el secretario de Adelante Reunificacionistas en Puerto Rico. Saludos, José. Saludos a todos. Y bueno, pues la primera pregunta es muy genérica. ¿Es Puerto Rico un paraíso terrenal? ¿Cuáles son las condiciones que crees que pueden tener para ello? Bueno, ¿me pueden escuchar? Sí, te oímos. Sí. Ok. Exactamente, perfectamente. Ok, pues a Puerto Rico se le puede considerar un paraíso por su geografía, las playas, el clima, la cultura, sus tradiciones cristianas, la comida, o sea, la gastronomía, la vegetación, la flora, la fauna, la posición geográfica que tiene, que es muy, muy, muy estratégica. Los islotes que tiene alrededor, porque Puerto Rico pues es un archipiélago, tiene 2 islas más que están habitadas y otros islotes que no están habitados. Tiene bahías naturales que, como la bahía de San Juan, son excelentes para cualquier tipo de empresa marítima. No que las querramos usar todas en empresas marítimas, porque pues, las empresas contaminan un poco, pero que son bahías que se pueden adaptar a diferentes tipos de empresas. Hay montañas para el cultivo de café, llanuras para cultivar otros productos. La gente y sus profesionales, y sobre todo la mano de obra. Tanto los profesionales como los obreros son un recurso muy bueno en la isla y muchas manufactureras se aprovechan de ello. El problema es que la paga no es buena y por eso digo, se aprovechan de ello. Pero sí, aquí hay muy buenos recursos humanos, definitivamente. Yo diría que todas esas cosas que yo mencioné es por lo cual uno puede considerar a Puerto Rico un paraíso. Aparte de, ¿cómo se dice? De vez en cuando tenemos un huracán, pero eso viene con la geografía. No podemos esquivarlo. Lo que hay que hacer es estar mejor preparados para un huracán. Ahora, un huracán como María, categoría 5, nadie puede prepararse para eso, porque eso ya es exageradamente grande y malo, y por mejor que tú te prepares, siempre algo va a faltar. Así que, pero no, todo Puerto Rico, definitivamente Puerto Rico es un paraíso. Y se puede explotar el turismo de la isla. Pero ahora mismo el turismo de la isla se lo están llevando Cuba y República Dominicana. Y nadie viene para acá. Ese sería el ejemplo, el espejo a seguir. Exacto. Bueno, y yo preguntando también que tú que has vivido en Estados Unidos y en Puerto Rico, a la hora de comparar ambos sitios y ambos lugares, ¿qué podrías decirme en comparación, tanto en un sitio como en otro, en cuanto a salarios, en cuanto a vida, en cuanto a sanidad, en cuanto a igualdad de condiciones laborales? ¿Qué me podrías decir al respecto? Bueno, yo estuve en la Armada de los Estados Unidos y los 6 años que yo estuve en la Armada, bueno, porque esos 6 años todo el mundo es Navy Blue
y pues tiene que ser un trabajo de equipo y todo el mundo trabaja. Aún así, me encontré con personas que eran, ¿cómo se dice? Vamos a decir, xenofóbicas, que discriminaban a uno. Entonces, en algunos lugares yo tenía que trabajar el doble de lo que trabajaban los demás para poder recibir el mismo reconocimiento. Pero eso no viene al caso. Fue buena la experiencia, o sea, yo no me puedo quejar de la experiencia mía en la Armada. La experiencia en el mercado civil afuera, ya esos son otros 20 pesos, eso es completamente diferente. Porque cuando yo salí de la Armada, yo vine a Puerto Rico, estuve aquí un par de meses, no conseguí empleo y hice lo que hacen la mayor parte de los puertorriqueños que no consiguen empleo. Me fui para California, me fui para los Estados Unidos. Cuando llego a California, California es un estado muy hermoso, tiene mucho, como todavía quedan muchos vestigios hispanos en California, los nombres de las avenidas, nombres de las ciudades, etcétera. Pero en California a mí me trataron como si yo fuese un inmigrante mexicano y yo soy un ciudadano americano. Entonces, ahí es que yo puse las cosas en balanza y yo dije, pues yo no voy a estar tolerando que esta gente me esté maltratando como si yo fuese un inmigrante ilegal o un inmigrante mexicano, cuando yo soy un ciudadano que se supone que tengo todos los derechos que tienen ellos, ¿ves? Así que, pero entonces allá la vida es un poquito diferente y ellos te van a hacer saber que tú eres diferente aunque seas ciudadano americano. Eventualmente, si vives bastante tiempo allí, alguien te va a dejar saber que tú eres otro inmigrante hispano para ellos. O sea que para ellos, nosotros no somos estadounidenses, aunque seamos ciudadanos norteamericanos. Claro, cuando tú te mudas a un estado, tú tienes todos los beneficios de la ciudadanía norteamericana allí en aquel estado, y en Puerto Rico no los tiene. Por ejemplo, en California yo podía votar en las elecciones. Aquí yo no puedo votar. ¿Ves? En California yo me ganaba... Dime. Tienes que estar en Estados Unidos continental para Sí, poder tener tienes que estar derecho en Estados Unidos continentales para poder votar. Exacto. Vale, de acuerdo. Yo en California me ganaba un buen salario, pero aún así estaba por debajo del índice de pobreza. Y en California es un estado que las personas que están por debajo del índice de pobreza reciben ayuda social. Pero yo estando bajo el índice de pobreza, aún así me excedía de los límites para poder recibir la ayuda social y no recibía nada, ¿ves? Solamente vivía de mi empleo, de mi sueldo. Tenía un cajito bastante modesto, pequeño, porque no podía tener otro. Entonces, amigos míos que vivían allá me sugerían que me fuese a vivir con otra persona, porque entonces viviendo con otra persona en un apartamento de 2 habitaciones, nos dividíamos la renta y entonces me podía sobrar más dinero para yo comprarme un automóvil nuevo o para poder evolucionar y hacer otras cosas. Como guardar dinero para comprar una casa, porque yo quería comprar un apartamento o una casa por allá, pero como todo es tan caro, pues no podía. O sea, California es el estado más caro que hay en la nación americana. Eso. Pues yo estuve 3 años en California. Ajá. Yo estuve 3 años y viré para atrás. Así que... José, has comentado todo lo que a ti te parece que hace que Puerto Rico sea un paraíso, ¿no? Como desde fuera vemos, desde España, cuando nos llegan imágenes de Puerto Rico, vemos cómo vive la gente allí, bueno, cómo disfruta de sus playas, de su naturaleza y todo esto, la alegría que tiene el puertorriqueño, ¿no? El que vive, siente que vive en un paraíso. Sin embargo, cada año miles y miles de puertorriqueños abandonan el paraíso para irse a Estados Unidos o a otros países, fundamentalmente a Estados Unidos. ¿Cómo es posible
que miles de puertorriqueños dejen a su familia, dejen su tierra, su casa, dejen sus costumbres, su idioma, se desarraiguen de esa forma, viviendo en el paraíso? ¿Qué es lo que les obliga a irse de esa manera, dejándolo todo, a un país extraño como es Estados Unidos? ¿Qué les obliga a eso? Bueno, lo primero que nos obliga a hacer eso es la falta de empleo. Como yo dije al principio, cuando estaba hablando que me tuve que ir a Estados Unidos a trabajar, pero después regresé. Cuando regresé conseguí un empleo, pero entonces, para mi sorpresa, el sueldo que me estaban pagando era bien bajito y apenas me daba el dinero para yo poder sobrevivir soltero. Si en California estaba pelado, cuando regresé viré para atrás para Puerto Rico, ahora estaba peor todavía. Entonces, ¿qué sucede? Hay ciertos empleos en Puerto Rico que sí se devenga buen dinero, pero hay que reunir ciertos requisitos para eso, porque estos son empleos que están directamente ligados a contratos del gobierno federal y entonces, pues no todo el mundo cualifica para ejecutar esas labores. ¿Qué sucede? Yo tuve la suerte que conseguí uno de esos empleos y dejé la fábrica donde estaba trabajando, porque automáticamente me dupliqué el sueldo, ¿entiendes? O sea, el jefe no me lo quería subir, pues me lo subí yo mismo. Cogí un trabajo que era muy bueno y que me duró, vamos a decir, 13 años, pero a los 13 años volvió y ¿cómo se dice? Se terminó el empleo, se acabó el contrato, porque era un contrato de mantenimiento y eso dura según la empresa tenga clientes y según el cliente quiera seguir. Pues a los 13 años se acabó el empleo y yo me vi en la encrucijada de mudarme a Miami a trabajar. Entonces, ¿qué sucede? No lo hice porque ya yo había comprado una casa aquí en Puerto Rico. Si yo no hubiese comprado una casa en Puerto Rico, o sea, que hubiese estado viviendo de renta, alquilado, me hubiese ido para Miami. Pero no me fui porque tenía una casa aquí. Lo que empecé a hacer fue que empecé a trabajar por mi cuenta. Y entonces el trabajo por mi cuenta, pues me iba bastante bien. No, ¿cómo le digo? Como son subcontratos, pues hay que esperar que el cliente le pague al contratista y el contratista entonces me paga a mí, que soy el subcontratista, y eso pues trae, conlleva unos retrasos en el dinero que uno recibe. Y eventualmente terminé consiguiendo otro empleo que tenía buena paga, menos de lo que ganaba antes en la empresa. Otra cosa es, ellos no me querían y me lo demostraban. y entonces, entonces yo estaba mejor porque a mí me pagaban directo de Estados Unidos, pero si esa compañía hubiese tenido empleados localmente aquí, ellos los hubiesen tratado de la misma manera que me estaban tratando a mí y les hubiesen pagado la mitad de lo que me estaban pagando a mí. Y entonces por eso es que la gente opta por irse a trabajar a Estados Unidos, porque en Estados Unidos tienen mejores condiciones de trabajo, le pagan mejor, aunque eso ha cambiado últimamente también en Estados Unidos, ya no es como antes. Antes en cualquier empleo en Estados Unidos uno podía tener 3 semanas de vacaciones al año. Ahora no, ahora son 15 días de tiempo libre. Y esos 15 días incluyen vacaciones y días por enfermedad. O sea que si te enfermaste los 15 días, te quedaste sin vacaciones. En Puerto Rico cambiaron la ley que había, la ley laboral que había, la cambiaron por una ley parecida a la ley que hicieron los norteamericanos ahora hace poco, para pues equiparar las condiciones de trabajo de la isla con las de Estados Unidos y para atraer empresas a que vinieran. Pero lo que hicieron fue que nos quitaron derechos y entonces ahora todo el que viene aquí a Puerto Rico a emplear gente en Puerto Rico, realmente lo que hacen es no tratan bien a los empleados, ellos no los tratan bien. Aquí las condiciones de trabajo son pésimas.
ya sea en un supermercado, en un fast food, en una fábrica. Yo cuando trabajé en la fábrica me trataban malísimo también, eso era... No respetan a la gente, no te tratan con respeto. José, queremos hacer una serie de 3 vídeos o 4 Ujú. aproximadamente, explicando ya detalladamente los problemas que encuentran los puertorriqueños y que les obligan, como estamos comentando, a abandonar la isla y buscarse Ujú. el sustento fundamentalmente en Estados Unidos. ¿Cuáles son, Sí. crees tú, a tu criterio, los 3 principales problemas para la vida en Puerto Rico? Ok, el primero es la falta de empleo, de un empleo digno, porque hay trabajo, pero a 8.50, $8.50, 50 centavos la hora, no cubre todas las Claro. necesidades de una persona, exacto. Hay trabajo. Entonces, el empleo hace que uno viva apretado. Solamente las personas que tienen carreras buenas, como los médicos, los ingenieros, pueden ganar mejor, pero aún así las fábricas aquí están contratando a los ingenieros por un sueldo que se pudiera ganar, ¿entiendes? Que tampoco los tratan bien. Todos estos profesionales optan por terminar de estudiar en Puerto Rico, que es más barato que estudiar en Estados Unidos, y irse a Estados Unidos. Esa es una. La número dos, se van, porque, como digo, Estados Unidos tiene la isla en condiciones de abandono, vamos a decirlo. O sea, hay que ser claro. Después del huracán María, el presidente Trump asignó 91 billones de dólares, o sea, no billones, 91.000 millones de dólares, o sea, no billones, porque billones allá en España se entiende que es una cantidad súper exorbitante. Pero son 91.000 Claro. millones de dólares, exacto, que se asignaron, pero de ese dinero, en los primeros 3 años lo que llegaron fueron 20.000 millones, y hasta ahora lo que se ha recibido son como 40.000 millones, porque el presidente Trump en aquella época le puso muchísimas trabas. Cuando yo digo trabas, puso mucha burocracia en el proceso de uno poder reclamar ese dinero y la gente hacer esas reclamaciones. Ahora mismo hay un montón de gente que perdieron sus viviendas y están esperando por un programa del Departamento de la Vivienda Local, que es financiado con dinero del Departamento de la Vivienda Federal, y de 2.500 aplicaciones aprobadas que ellos tienen, solamente han procesado 300. O sea que Estados Unidos tiene a la isla en un estado de abandono. Entonces, ¿por qué la tiene así? Yo supongo que tiene la isla así de esa manera porque ellos quieren vaciar la isla para entonces empezar a mudar norteamericanos aquí y entonces poder incorporar la isla al territorio de ellos. Prácticamente, vamos a decir una cosa, se la robaron a España en el 1898 y ahora no la quieren robar a nosotros. Y ¿cómo se dice? La otra razón es el sistema de electricidad es bien inestable. Y por esa misma razón de que el sistema de electricidad es bien inestable y es bien caro, las compañías están obligadas a pagarle sueldos bajos a los empleados porque si no, no pueden sobrevivir. O sea, tú, imagínate, Carlos, que tú tengas un negocio y que en tu negocio la mitad o un tercio de lo que tú haces en un mes tienes que sacarlo para pagar la electricidad. ¿Con qué le vas a pagar a los empleados? Pues tienes que pagarle un salario bien bajito, miserable. Pues por eso es que la gente se va. O sea, el servicio de electricidad es inestable, las carreteras están en mal estado, y por eso, porque Estados Unidos tiene la isla abandonada. Ellos no les interesa. Ayer mismo, yo no sé si ustedes vieron las noticias de las elecciones al Congreso, las midterms, las de medio término. Lindsey Graham, que es un congresista de Georgia,
estaba, ¿cómo se dice?, haciendo un rally para el candidato republicano del estado de Georgia. Y cuando empezaron a salir los votos a favor de este señor, ellos empezaron a celebrar y él le preguntó al público, ¿ustedes quieren que Puerto Rico y Washington D.C. sean estados? Y todo el mundo salió gritando, no, no. Entonces, todo el mundo sabe que Estados Unidos no nos quiere, pero los políticos de aquí de esta isla no quieren darse cuenta, ¿entienden? O sea, los del Partido Popular quieren seguir amajados ahí con la colonia, con el ELA, y los estadistas quieren convertir la isla en un estado, pero si ellos no nos quieren, así que eso es terrible, eso es terrible. Bueno, hablaremos de estos temas tan interesantes, la repercusión de las elecciones de Estados Unidos en la política de Puerto Rico, sí. Si se facilita con un gobierno o con otro la posible reunificación, la estadidad, el ELA, todo esto. Y bueno, pues seguiremos haciendo otros vídeos desmenuzando estos asuntos y tratándolos ya con mucho más detalle. ¿Alguna cuestión más, Carlos, quieres plantear? Pues no, simplemente decirle que los siguientes vídeos o los siguientes programas pues se tratará, como ha dicho Luis, y ha estado bastante bien descrito y bien definido. Muy bien. Una pregunta última sí que quería yo hacerte, José, muy brevemente, una respuesta muy breve para no alargar mucho el vídeo. Sí. Has estado explicando cómo era la economía que tuviste cuando llegaste a Estados Unidos. ¿Consideras que en general la economía de los puertorriqueños que van a vivir a Estados Unidos les pasa como te ocurrió a ti? No, no todos, no todos. Yo tengo unos primos que les fue muy bien, pero ellos son, ¿cómo te digo?, profesionales altamente educados. Los cuatro son ingenieros, y los cuatro consiguieron tremendos trabajos. Uno es ingeniero físico, que tiene un doctorado en ingeniería física, y ese consiguió un trabajo súper, súper bueno, que no lo voy a mencionar aquí ahora, ¿verdad? Pues porque por cuestiones de que no, pues no quiero exponerlo, ¿verdad? Exacto, ninguno de ellos, ninguno de los cuatro, pero entonces los cuatro les ha ido súper bien. Entonces, pero una persona como yo, que lo que tiene, por ejemplo, yo me gradué de la escuela superior, para eso ustedes es el bachillerato, ¿verdad? Sí. Entonces, yo estudié 2 años más de yo estudié 2 años más de universidad, hice un grado asociado en tecnología de ingeniería civil para trabajar en construcción. Entonces, como la construcción en Puerto Rico también es otro asunto que va y viene, ahí fue que yo terminé yéndome para la Armada. Yo no me fui para la Armada con ningún propósito patriótico. Yo me fui porque necesitaba un trabajo. Entonces, caí allí aprendí electrónica. Exacto. De hecho, eso es otra historia que otro día te contaré cómo yo llegué allí. Exacto. Entonces, de hecho que, perdonen que me ría, ¿cómo te explico? El mero hecho de yo aprendí allí en la Armada, o sea, le saqué a ellos un oficio, de técnico de electrónica. Entonces, como ya yo tenía un grado asociado en ciencias, que era el de ingeniería civil, pues entonces el resto de mi vida he vivido de técnico de electrónica, que es lo que a mí de verdad me gusta. Así que pues, aproveché eso y le saqué eso. Pero siempre es un problema, ¿cómo les digo? Poder vivir aquí en Puerto Rico, poder tener un empleo fijo. Yo en Estados Unidos pues ganaba el salario de un técnico, pero si hubiese tenido la educación que tenían, por ejemplo, esos muchachos que yo te digo, los primos míos, pues entonces a lo mejor hubiese tenido más dinero o mejor posición. Pero también es un asunto de mucha suerte, ¿entiendes? Es dependiendo en qué empresa tú caes, en qué compañía caes, qué tipo de trabajo tienes, cuánto te fajas, tú sabes. Yo sé que ellos se fajan mucho trabajando, así que ellos son muy, muy, muy trabajadores. Muy bien, pues muchas gracias, José, muchas gracias, Carlos, pues vuestra asistencia a esta serie de programas
y bueno, pues volveremos a tener otro próximamente. Y nada, agradecemos a las personas que lo vean, pues que aporten sus comentarios y bueno, pues y que opinen sobre lo que hemos estado comentando aquí, que creo que ha sido muy interesante y que lo que comentemos en futuros vídeos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a ti, Luis. vosotros también. Hasta pronto. Venga, buenas noches.